poetas, soy Eloy Conde, bienvenidos a un nuevo capítulo de Lo Onírico del Verso, el podcast de Recitario Poético. No cabe duda de que la literatura atraviesa todas las fronteras de este mundo, incluso es capaz de cruzar los corazones y las mentes de aquellos que estén abiertos a ella. Cruza caminos, mares y océanos, atraviesa continentes y viaja de una parte a otra del mundo. Las novelas, los poemas, los ensayos, los cuentos, siempre estarán vivos mientras exista personas que las lean, gentes que tengan la magia de escribirlos, niños y mayores que disfrutar de estos cuentos y gente con la que poder hablar de los libros. Dejadme que os lea este pequeño relato que a mí me ha cautivado desde que lo leí, de mano del autor que tendremos hoy con nosotros a continuación. Este relato se llama Sonrisas y Mentiras. Era una tarde lluviosa de abril. Gilberto iba caminando con sus manos en los bolsillos por Fulton Street, pensando en el día de mierda que tuvo. Entró a la estación del tren que conectaba con aquel centro comercial, con el techo que parecía tener unas manos entrelazadas, dedos apuntando en diagonal al cielo y de una blancura que llegaba a iluminar el alma de cualquiera. Se montó en las escaleras mecánicas, esas que creía habían inspirado el éxito de la banda de rock. Entró al lugar, cuyos pisos eran de mármol reluciente y simétrico, como en un palacio de tiendas de ropa de marca que no podía comprar. Se paró frente a una tienda de relojes a observar lo que la vitrina le mostraba. Entre tantos relojes, vio la sonrisa de una mujer rubia que lo observaba desde adentro. El rostro de Gilberto se iluminó y su día fue mejor. Pudo ver en el botón que guindaba del blazer su nombre, Madeleine. Desde entonces se para frente a la tienda de relojes para ver todo lo que no puede tener. Este relato corto es de el autor que vamos a tener hoy, un relato hermoso, un autor que explora los límites entre la realidad más humana y la fantasía de una manera profunda y delicada. Un escritor que no solo viene a presentarnos su obra, sino a hablar de temas tan interesantes como la divulgación literaria en redes sociales y de muchísimas más cosas. Hoy tenemos con nosotros a Leonel Flores y que viene a presentarnos este libro que tenemos aquí, Entre sueños, circos, pájaros y ardillas, su primera publicación. Y nada, vamos adelante con esa entrevista de hoy. Pues nada, vamos a dar comienzo a este nuevo capítulo del podcast de Lo Onírico del Verso. Y bueno, hoy tengo la gran suerte de contar con mi amigo Leonel. Bienvenido, Leonel, al podcast de Lo Onírico del Verso. Tenía muchas ganas de tener este rato de charla contigo y aprender de ti, de toda tu experiencia hablando, cómo has hablado con tantos escritores y de tu nuevo viaje junto a tu nuevo libro. ¿Qué tal estás, Leo? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Eh, Creo que cada vez que hablamos con alguien que nos da la oportunidad, ¿no? De conversar de estas cosas maravillosas como la literatura es un momento único y mágico, ¿no? Donde hay literatura hay magia, donde hay letras hay magia, donde hay arte también hay magia. Entonces nos sentimos muy complacidos de estar hoy frente a ti aquí para conversar un poco sobre estas cosas que nos apasionan, ¿no? Ujú. Pues sí, la verdad que sí, y es un placer porque hoy me siento un poco como el entrevistador que entrevista al entrevistador, porque yo te conozco principalmente de esa faceta tuya de divulgación, principalmente de la escritura, y la verdad que para mí es un placer. Bueno, pues para dar comienzo yo creo que Leonel Flores, abogado de profesión, nacido en Venezuela, aunque actualmente residiendo en Estados Unidos, cuéntanos un poco quién es Leo, más allá de ser esta persona trabajadora de Estados Unidos que trabaja ahí como abogado, ¿quién es y quién quiere llegar a ser como escritor en este mundo literario? Bueno, Leonel es un muchacho soñador, ¿no? Siempre fue alguien que quiso llegar a donde quiso llegar y siempre trató de lograrlo y lo logró.
La literatura para mí fue o ha sido parte de mi vida. Yo no empecé a escribir desde los 8 años ni nada de eso. Yo empecé como a los 12 años a leer y el primer libro que tuve que cayó en mis manos, por suerte, fue Los Miserables de Víctor Hugo, y que era un libro que para ese momento era un poco difícil para mí, ¿no? Pero fue el libro que me abrió los ojos y me llevó a escalar en el mundo de la literatura, a ir de paso a paso, ¿no? Pero para mí, Leo es un soñador que ha pasado por muchísimas cosas, que ha hecho muchísimas cosas y que hoy está en una etapa, yo le llamo una etapa decisiva de sueños, ¿no? No porque quiera llegar y ya publiqué mi primer libro y voy a llegar hasta ahí, no, sino que creo que conseguí lo que no conseguí durante tanto tiempo. Estuve en la política, fui un alto dirigente político, fui abogado, pasé por muchísimas otras cosas y llegar aquí a los Estados Unidos me hizo ver el mundo y ver las cosas un poco distintas, además que sufrí la pérdida de mi padre hace casi un año ya, y eso también me abrió las puertas del dolor, me llevó a algo que siempre quise hacer pero que nunca terminaba, tú sabes, ¿no? Uno a veces dice, bueno, quiero ser constructor y pones un ladrillo y dice, no, bueno, mañana vuelvo. Y entonces está uno imbuido en el business, en las cosas de la superficie y a veces no encontramos esa felicidad que está ahí, en las cosas que nos gustan, pero que no nos atrevemos a hacerla. Entonces, eh, estar en los Estados Unidos, tal vez si hubiese estado de vacaciones, nunca hubiese escrito, pero estar en los Estados Unidos viviendo en un cuarto solo, sin familia, sin amigos, sin nada, con haber dejado todos mis sueños allá, eso me hizo ver el mundo de otra manera, me hizo ver la vida de manera distinta y me di cuenta de que los sueños están al alcance de la mano y que a veces nosotros los dejamos por hacer cosas que tal vez nos gustan, pero que no nos hacen completamente felices, ¿no? Entonces, digamos que la escritura para ti es una, de alguna manera, bueno, una manera de buscar la felicidad. O sea, es un sueño puro y duro el ser escritor, incluso el poder llegar en algún momento no solo a disfrutar de la escritura, sino poder vivir de eso, ¿no? Entiendo que es un pilar muy importante en tu vida. No se trata de, como muchos escritores con los que hablas, que bueno, es una parte añadida muy importante en su vida, para ti es como algo de mucho peso, ¿verdad? Siempre digo, y desde que comencé a dedicarme a escribir al 100%, digo que en la escritura conseguí la tan anhelada libertad. Porque la Sí, sí, sí. libertad no es solamente eso de salir a la calle, dar una vuelta y poder caminar libremente, ¿no? Además que cuando salimos nos conseguimos con las leyes y en la casa la esposa es la que manda y en el trabajo manda el jefe, pero cuando yo escribo mando yo. Y Sí, sí, entonces sí. trato de hacer las cosas tal vez como van fluyendo, ¿no? Y es un momento único y además mágico que pocas personas tal vez no saben cómo vivirlo, ¿no? Ujú, ujú. Sí, no, la verdad que me parece bastante curioso lo que me comentas porque, bueno, en cierta manera yo pensaba que me ibas a decir que tú llevabas pensando en escribir durante mucho tiempo de pequeño, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, yo empezaba a hacer cosas de pequeño y demás, ¿no? Pero digamos que para ti la escritura llega más tarde, ¿no? Pues, supongo que habrá llegado un poco antes de este momento de ya moverte a Estados Unidos. Pero, ¿tú recuerdas ese momento? ¿O fue justo cuando te moviste y te viste ahí solo en esa habitación, como me dice? ¿O ha habido un momento previo en el que tú has dicho, me llama la atención, voy a escribir, o siento que necesito soltar sobre un papel mis emociones? ¿Tú recuerdas ese momento en el que te sientas por primera vez delante de un papel para decir, voy a escribir? Mira, yo soy muy imaginativo y desde hace muchos años yo intentaba escribir, como te lo había dicho hace algún momento, yo siempre intentaba escribir, ¿no? Y entonces comenzaba y llegaba a la mitad de algo y decía, bueno, mañana seguimos porque tengo que hacer esto, hay que hacer lo otro, y lo dejaba allí. Lo último que escribí en Venezuela fue algo que quedó en un computador y el computador se dañó. Y llegué aquí a los Estados Unidos y ese primer año empecé a escribir también, pero entonces, bueno, la mochila, ¿no? De los dolores, de la familia, lo que dejé.
y eso no me permitía avanzar de ningún modo. Y bueno, y fue hasta hace unos meses atrás que dije, bueno, pues me gusta escribir, porque sí me gusta leer y además que la literatura para mí, después de que leía Cortázar y leía Mario Vargas Llosa y leía tanta gente, yo dije, yo creo que puede ser una manera de desahogarse uno, ¿no? Realmente lo comencé a hacer al 100%, pues cuando estaba aquí ya en los Estados Unidos, después de tantas cosas. Ujú. Hoy estamos aquí, Leo, presentando un libro, tu primer libro. Ahora hablaremos luego, vamos a darle un poco aquí de misterio y hablaremos luego de él. Un libro de relatos cortos, pero a la vez ya sabes que estamos en un espacio un poco enfocado también a la poesía, ¿vale? Tú de alguna manera trabajas la prosa de una manera poética, le das ese toque elegante que tiene tu prosa. Y de hecho he visto entrever algunos poemas dentro de algunos de tus relatos cortos. Y bueno, me gustaría preguntarte un poco cuál es tu experiencia con la poesía, aunque yo ya sé que tú no te consideras poeta, pero ¿cuál es tu experiencia con la poesía? ¿Qué significaría para ti la poesía hoy en día dentro de la literatura? Bueno, mira, la poesía es particular, ¿no? Incluso cuando nos referimos unos a otros, uno dice, no, él es poeta y él es escritor. Entonces, no por parcelar, sino porque la poesía tiene su magia y es particularmente increíble. Eh, Hay un escritor muy particular, chileno, Roberto Bolaños. Roberto Bolaños decía que la poesía había evolucionado tanto que hoy en día la poesía se escribía en prosa. Entonces, yo creo que la poesía es fundamental para todo ser humano porque la poesía nos deja no solamente lo bonito, ¿no? Sino también nos deja los dolores, nos deja los sentimientos, nos deja tantas cosas que el ser humano tiene y que va transformando a través del tiempo y que a veces no, ni siquiera lo llega a transformar. Porque la poesía tú puedes hablar del amor hoy, pero mañana puedes hablar del odio. Y hoy puedes hablar no sé, de una guerra y mañana puedes hablar de la paz. Pero la poesía tiene una fuerza indiscutible en el mundo de la literatura que no puede compararse tal vez con muchas cosas, pero la poesía es para mí la lanza de la literatura, que está allí, ¿no? De primerita, esperando romper almas y corazones. Sí, la verdad que comparto contigo, ¿no? Esa fuerza, ese instrumento tan potente, ¿no? Esa capacidad de abanico que tiene de tantas y tantas puntas de lanza, porque no solo es una lanza, son muchas puntas de lanza distintas y lo involucradas que están también con las emociones, ¿no? Del ser humano. Quiero destacar también que tú en redes sociales eres súper activo. Yo te conozco principalmente de redes sociales, nos hemos conocido por aquí y la verdad que, bueno, con tu canal de Una Pulgada de Cuentos y alguno más que tienes, en TikTok también estás con Leo Recomienda Uno también, que tienes ahí libros para todos y demás. Te podemos encontrar, bueno, hablando con un montón de gente que escribe y dando la oportunidad a gente que está empezando. La verdad que eso me parece de agradecer y creo que es algo muy bueno que haces. Y me gustaría también preguntarte un poco, ¿cuál es tu motivación el día que dices, mira, voy a hacer esto, quiero promocionar? ¿Cómo surge esa idea de hablar con otros escritores, de promocionar la literatura? Bueno, mira, la idea principalmente surge porque había comenzado una pulgada de cuentos. Y una pulgada de cuentos, por cierto, para comentarte, comenzó con un cuento que yo había hecho en Venezuela para participar en un concurso. Y yo dije, bueno, voy a empezar a leer este cuento por partes, ahí en una pulgada de cuentos para, no sé, como para que la gente vaya viéndome y bueno. Y entonces yo empiezo a leer y leía un minuto y después leía otro minuto hasta que se me acabaron los cuentos. Entonces alguien me dice, Leo, escribes muy bien y tal. Tuvimos una conversación muy amena como esta que estamos teniendo tú y yo dije, en ese momento se me prendió la chispa y dije, qué interesante sería conversar con más escritores y hablar con tanta gente interesante, ¿no? Con tanta gente que ve cosas distintas a las que uno ve y tanta gente que está creando y tiene su novela recién publicada o tiene dos novelas o una o escribe poesía o lo que sea.
Y ahí fue como cuando comenzó. Entonces mi primera invitada es Antonella Biachini, quien hace el prólogo de mi libro. Ella es argentina y ella tiene un libro muy particular también que se llama Reinventando Mundos. Y ella fue la primera que entrevisté. Y fue una entrevista tan agradable y tan chévere. Y yo le había dicho a ella, mira, la entrevista va a durar 10 minutos. Y ella me dijo, no, pero 10 minutos es muy poquito. Ella es argentina. Me dice, no, es muy poquito. Y yo le digo, bueno, pues ahí vemos a ver, entendiendo toda la dinámica de Instagram. Y entonces, bueno, ahí comenzamos. Esa semana la entrevisté a ella y la semana siguiente entrevisté a una venezolana, periodista, escritora también. Y así fue pasando todos los domingos, hacía una entrevista. Llegó el momento en que estaba haciendo 4 entrevistas en un día. Sí, sí. Entonces, nos la pasábamos súper bien. Sí, sí, de hecho yo he tenido la oportunidad de estar contigo en una de ellas, que nos invitaste con varios poetas y la verdad es muy agradable porque se aprende mucho y ves también la visión de cada uno, ¿no? Que eso es súper interesante porque no todo el mundo piensa como tú. Tú en tu cabeza tienes ahí una idea de que más o menos todos pensamos igual en cuanto a la misma temática y no tiene nada que ver. La verdad que es súper interesante. Bueno, y referente a esto te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo crees que va a evolucionar la escritura de mano de las redes sociales? ¿Va a ayudarla? ¿Va a mejorar? ¿Puede hacer? Y hablamos un poco de redes sociales como hablamos también de la tecnología, ¿no? La típica pregunta que hablamos muchas veces del tema de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo crees que va a ser esa evolución? Bueno, el mundo ha ido evolucionando de una manera vertiginosa, ¿no? Si se quiere. Pero la literatura seguirá siendo la literatura, ¿no? El arte seguirá siendo el arte. Eh, Decía Humberto Eco, y yéndome un poquito más hacia otro lado, diciendo que el libro fue el invento más perfecto del mundo porque no hay nada que lo vaya a mejorar ni lo vaya a cambiar. Pero las redes sociales han sido una ventana para mucha gente, han sido una ventana para esas personas que de algún modo han intentado escribir y han intentado ir a editoriales que pues de algún modo le han cerrado la puerta. Y esa gente que tiene un talento, que tiene una historia que contar, que tal vez necesita alguien que lo oiga, alguien que lo lea, las redes sociales han sido fundamentales para esas personas, incluyendo a mucha gente, porque sin las redes sociales tal vez yo no te hubiese conocido a ti, ni hubiese hecho las 40 y pico de entrevistas que hice, ni hubiese tenido la oportunidad de conocer a los que me ayudaron a editar el libro, ni a muchísima gente. Pero las redes sociales para los escritores hoy en día es fundamental para darse a conocer, porque tal vez una editorial te puede cerrar las puertas, pero puede haber alguien que compre tu libro porque tú lo autopublicaste y crea en ti. Porque el mayor premio que tiene un escritor es que alguien te lea. Si alguien te Totalmente lee, de tú te, acuerdo. tú te sientes increíble porque te dice, mire, compré tu libro. Y cuando alguien más nada te dice, te compré tu libro, no importa si después le dice, mira, no me gustó, no importa, pero lo compraste. No me vas a hacer millonario, pero estás contribuyendo, no sé si a mi ego o no sé si a mis ganas, pero estás contribuyendo a algo que me costó y que salió de aquí adentro. Entonces, las redes sociales son un trampolín maravilloso para mucha gente, aunque también las redes sociales a veces se convierten en un paredón de fusilamiento y bueno, y para eso hay que tener caparazón de hierro y seguir adelante. Sí, sí, yo totalmente de acuerdo, lo veo como una ventana también, ¿no? Y esa posibilidad, una conexión, que estemos ahora mismo aquí los dos hablando y que esto lo pueda ver no solo ahora en directo la gente, sino que también puedan verlo cuando quieran, o escucharlo luego en formato podcast o verlo en un vídeo en YouTube o cualquier historia, hace que se quede ahí, ¿no? Que puedas, que contribuyas mucho más también a esa manera de descubrir y de encontrar a nuevos escritores, nuevas formas de ver. Entonces me parece también súper interesante. Bueno, y con esto te lanzo una pequeña pregunta y ya luego ya nos metemos con tu obra. ¿Crees que hoy en día se lee menos que antes? Bueno, yo creo que antes y ahora vivimos en un mundo, o estamos viviendo en un mundo superficial, ¿no? La superficialidad y además que la inmediatez nos tiene enfermos, ¿no? La gente, si de un 3 segundos algo no le gusta, lo quita. Y escribir obras de 100, 200, 300 páginas pueden asustar a cualquiera. Pero siempre hay lectores
siempre hay gente que está interesada en la literatura, siempre hay las ovejas negras que salen de de cualquier lugar y quiere aprender, y quiere leer, quiere soñar, y quiere imaginar. Entonces, siempre la literatura va a estar presente en el mundo de hoy, ¿no? El mundo de hoy, aunque como lo dije hace unos segundos, es un mundo superficial, ¿no? En el que si nosotros estuviésemos aquí hoy con, no sé, bailando en traje de baño, tuviésemos 5 millones de personas viéndonos. Bueno, no sé, O no, o no. pero es así, ¿no? Entonces, estamos hablando de literatura, entonces, bueno, es un poco aburrido para algunos, pero con la salvedad de que siempre hay gente que quiere ser distinta y gente que quiere, digamos, cambiarse, no sé si cambiar el mundo, porque los libros tal vez puedan cambiar a las personas, difícilmente cambian el mundo, en un mundo sobre todo en el que vivimos hoy, en que vivimos en un mundo, aparte de esa parte superficial, en un mundo denso, ¿no? Gelatinoso, en el que andamos y tal vez nos está viendo aquí, no solamente los que están aquí, sino otra gente que no sabemos que nos está viendo. Entonces, es un mundo difícil, ¿no? Un mundo complejo en el que pues la literatura, leer es un acto de rebeldía total. Sí, pues mira, aprovechando esto y de la pregunta que te hacía antes de las redes sociales, yo como apunte también diría que de alguna manera sí siento que la gente esté leyendo menos que antes, ¿no? Pero por otra parte, también está ayudando, está viendo como un ciclo, como tanta publicidad a través de redes sociales, gente que se dedica precisamente a comentar libros, a hacer reseñas de libros. Hace también que entre la gente joven esté habiendo un boom por querer tener libros, por querer leer, opinar de ellos. Conozco un montón de clubes de lectura. Yo recuerdo que cuando yo era más joven no descubría tantos clubes de lectura como hay ahora. Entonces eso me parece que también está viéndose un poco apoyado por todo el tema de las redes sociales, ¿no? Y la verdad que me parece algo que va tomando una tonalidad bastante buena, ¿no? Y creo que esto, la verdad, que muy bien. Bueno, pues mira, vamos a empezar a hablar de tu obra, Leo. Primer libro publicado, tu primer libro, un libro de relatos que se titula Entre sueños, circos, pájaros y ardillas. Y estamos ante un libro que nos reúne relatos cortos, que nos hace viajar por la infancia, por paisaje de tu tierra, ¿no? De ese estado de Táchira donde tú vivías, ¿no? Sin estar allí me he transportado, ¿no? A esas tierras, ¿no? Por sus costumbres, por situaciones políticas, por decisiones vitales también incluso. Cuéntanos un poco qué ofrecen tus textos a los lectores antes de que se adentren a esa obra, que sepan a dónde se meten. Bueno, mi obra nace desde lo más adentro que tengo, desde la memoria más recóndita que está en mi cabeza, nace esta obra, que tal vez pudo haber nacido antes, pero bueno, le correspondió nacer en el 2025 en los Estados Unidos, pero pudo haber nacido muchísimo antes. Yo digo que es el punto de partida de muchas otras cosas que vienen, porque todos esos relatos cortos, como tal vez te pasó a ti y le ha pasado a mucha gente, me dicen, pero quedé con ganas de más. Es que detrás de eso hay muchísimas historias que obviamente yo las minimicé a eso por una razón muy simple y personal, que era en principio poderlas leer en Instagram y en segundo porque pues eran historias, muchas son reales, otras son historias de ficción, ¿no? Pero son historias reales que recuerdo y que he ido tratando de amoldar para que pudieran caber allí, pero también hay momentos oníricos en los que a veces me paraba, tenía un sueño y el sueño lo recordé y ahí está. Lo coloqué ahí no sino era por un hecho de que el nombre del libro ya estaba preconcebido. Es más, el libro se iba a llamar era Entre sueños, sirenas, ratas, pájaros y ardillas, por hacer una alusión a Nueva York,
porque cuando llegué a Nueva York lo primero que vi fue ardillas y un montón de ratas por todos lados y las Ratas. sirenas de las ambulancias en todas las esquinas. Entonces el libro se iba a llamar así. Pero después, bueno, después fue cambiando por los mismos relatos, le dieron un sentido al nombre del libro, aunque el nombre es un poco largo, pero fue eso, básicamente. Ahí tenemos, se van a conseguir con oníricas, se van a conseguir con vivencias, se van a conseguir con ficción, se van a conseguir con un montón de cosas que tal vez en el libro están un poco dispersas, que deberían haber estado un poco más juntas, pero yo decidí dejarlas así para que pues el lector pudiera tal vez aburrirse en el primero, pero cuando leyera el segundo relato se consiguiera con algo que lo estremeciera y lo hiciera viajar en algún momento y después otra vez lo llevamos a la calma, ¿no? Sí, sí, la verdad que el libro consigue un poco ese viaje, ¿no? Ese viaje entre los personajes. Algunos personajes que se repiten, se entrelazan entre una historia y otra, ¿no? Y eso la verdad que le da como ese toque de que te den ganas de querer saber más, ¿no? De tener un poquito más... a mí se me ha hecho corto. Yo me encantaría que hubiera durado mucho más y eso cuando eso ocurre es algo bueno, ¿no? ¿Cuánto tiempo te ha llevado conseguir esta obra? Desde que nace en tu cabeza como una semilla hasta que la tienes en la mano. Bueno, mira, el libro, el libro transcurrió desde el 2 de febrero de este año cuando comenzamos a hacer una pulgada de cuentos. El libro comenzó a tomar forma porque empezamos a hacer estos, los pequeños relatos y escogimos algunos relatos y empezamos a decir, bueno, pero vamos a publicar este y después vamos a publicar este y al otro día publicamos. Teníamos y se fueron acumulando y tuvimos que sacar algunos porque eran muy extensos y la idea del libro era que tenían que ser cortos y empezamos a sacar y a meter. Y cuando nos dimos cuenta, pues bueno, en 2 meses teníamos prácticamente el libro escrito, obviamente sin todo el tema técnico de edición, maquetación y todas esas cosas que se llevaron como un mes y medio más entre el tiempo, lo que se lleva el tema de la edición, que el editor que no, que le da coma, que la frase es muy larga, que tú sabes estas cosas que hoy en día, pues estábamos hablando hace un momento de la inmediatez y que pues eso también de alguna forma ha tocado la literatura, ¿no? Pero sí, prácticamente pues el libro estuvo en unos 3 meses, perdón, estuvo en unos 5 meses listo. Estamos en un libro que, bueno, como estamos hablando, tiene de todo. Tiene historias de amor, tiene de nostalgia. Yo lo tengo súper marcado. Lástima, no sé si lo tienes ahí cerca el libro, porque me lo he dejado justo en la mesita de noche y lo tengo súper marcado con un montón de relatos que me han encantado, ¿no? Y bueno, tiene, como decía, ¿no? Esa prosa. Yo más que prosa poética, fíjate, yo lo llamaría incluso un poco una especie de prosa onírica e introspectiva, porque al final a veces no sabes si me estás hablando de un sueño, si es algo real, sales al final con un final que te queda claro que estás ahí en un momento de imaginación, en un momento de ensoñación, ¿no? Y eso la verdad que es un viaje, es un billete que nos lleva por un viaje, ¿no? Totalmente fascinante, ¿no? Como te digo, se me ha hecho muy rápido. Esta obra, como decía, tiene diversos caminos, yo le veo de la mano de diversos personajes que muchos de ellos se entrelazan, ¿no? Y tienes como esa sensación de que estás viviendo la vida de estos personajes, ¿no? Desde diversos puntos de vista. A mí me da esa sensación un poco, ¿no? En diferentes tipos de historia, ¿no? De hecho, hay uno, por ejemplo, Joaquín, que se repite mucho, ¿no? Que lo ves ahí y le coges cariño, ¿no? Te dan ganas de saber un poquito más. No sé si te has planteado evolucionar de alguna manera estas historias y en el futuro sacar alguna segunda parte de estos cuentos tuyos. Bueno, mira, hace un momento te dije que eran como el inicio de algo, ¿no? Incluso pues en este momento estamos trabajando en una novela que tiene que ver mucho con uno de estos cuentos. Y, y fue que el cuento evolucionó de manera muy rápida, porque el cuento iba a ser un cuento más largo que iba a estar en una antología de cuentos parecidas
a este libro que saqué, pero que, que la idea era hacer cuentos, pues como te digo, ¿no? Más largos. Entonces alguien, mi editor, lo vio, lo leyó y me dijo, Leo, ese cuento que tienes allí, deberías de ampliarlo. Y yo le digo, ¿pero ampliarlo cómo? Dice, no, atrévete, lánzate y haz una novela de ese cuento, porque ese cuento, como decimos en Venezuela, está rechísimo. Entonces yo le dije, wow, no sé, no me imaginaba que me iban a decir esto, pensé que era otra cosa. Entonces, bueno, estoy trabajando en eso y que, bueno, próximamente irá a la editorial y el año que viene podrá estar publicado. No voy a hablar mucho sobre él, pero te voy a decir que es el cuento que se llama El Casorio, de ahí sale la historia que estoy creando en este momento, que es la novela. Perfecto, pues ahora enseguida me lo voy a leer el casorio para intentar ver, imaginarme hacia dónde va esto, ¿no? Hacia dónde va. Bueno, justo lo que te decía, me he dejado justo el libro en la mesita de noche, quería enseñártelo en pantalla, luego subo una foto con él para que la gente lo tenga de referencia. Este libro, si no tengo mal entendido, bueno, ya nos has comentado que has tenido un editor que te ha podido ayudar con este escrito, pero es un libro autopublicado. Es un libro autopublicado y te quería preguntar de esto porque me parece... ya me parece de por sí valiente que una persona saque un libro, pero el hecho de hacerlo autopublicado te hace como que lleves un montón de cosas en la mente que tienes que tener en cuenta, ¿no? Esa edición, la maquetación, qué portada le pongo. ¿Qué ha sido para ti este camino en cuanto a la creación? ¿Lo has visto como algo duro o lo has llevado con cariño? Y por otra parte, una pregunta que te quiero hacer, si ha habido algo especialmente difícil que cuando lo has terminado has dicho, por fin, ya no podía más. Bueno, voy a empezar con la última. Lo más difícil fue la espera. Eso fue lo más difícil, porque sabes que uno se llena de ansiedad, ¿no? Wow, mi libro y tal, y yo quiero mostrarlo y quiero hacer un montón de cosas. Pero, mira, de verdad fue un camino sencillo, fue un camino en el que no quise hacer todo yo, porque si quiero hacer todo yo, entonces todavía estuviese tratando de maquetar eso, el libro, y armé un equipo, tenía dos editores, tengo a diseñador, quien hizo la portada, la maquetación, la hizo una muchacha en España, tuve unos 7, 8 lectores en principio que me Beta. ayudaron con algunas reseñas. El libro no lo hice yo solo, además que pues mi condición en algún momento como dirigente político en Venezuela me ayudó mucho a contactarme con medios de comunicación y tuve la oportunidad de salir en muchísimos diarios en América Latina, en Venezuela, en tantos lados, me invitaron a programas, hice muchas cosas, entonces creo que lo disfruté a más no poder, incluso que hasta lloré cuando vi por primera vez mi libro en mis manos porque no me lo creía. Yo decía, bueno, pero es que esta vaina parece un sueño, no parece verdad, pero sí es verdad, sí lo hice y lo voy a seguir haciendo, lo voy a seguir haciendo, ahora vamos a la editorial, ahora vamos a otros lados y vamos a seguir creando porque creo que hemos conseguido, no sé si ha visto la película En busca de la felicidad, bueno, conseguí algo de la felicidad, aunque la felicidad no es completa todo el tiempo, no es lineal, pero conseguí algo súper increíble de vivir. Sí, sí, no, la verdad que el trabajo al final ha sido muy bueno y tiene que ser súper motivador una vez ya de que terminas con todo. Enhorabuena a todo el equipo que ha trabajado contigo en este libro. De hecho, a mí, especialmente la portada me resulta muy llamativa, es muy chula y le da ese toque también onírico que estamos viendo con los pájaros, ese cerebro que se ve, ¿no? Tal, es bastante bien diseñada y muy bien, ¿eh? Me ha gustado muchísimo el libro. Espero, no sé, cuéntanos un poco, espero que esté yendo bien, te está respondiendo la gente bien con el libro, yo me he quedado encantado con el libro, pero ¿qué te está llegando de feedback de la gente? Bueno, el libro ha estado cayendo en manos de lectores, afortunadamente, no los miles de lectores que quisiéramos, pero lo están leyendo, ha llegado a muchos lugares, a Francia, a Portugal, en España, en América Latina, en Venezuela también lo han estado leyendo y eso nos llena de satisfacción, ¿no? A veces
cuando hicimos el libro, no lo hicimos, o yo creo que la mayoría de escritores hacemos esto, ¿no? Decimos, bueno, vamos a escribir, vamos a publicar y bueno, que sea que sea lo que Dios quiera, ¿no? Que nos lean, que es lo más importante. Y recuerdo mucho la primera persona que me leyó, porque es una persona que le tengo muchísimo cariño, que vive aquí en Estados Unidos, y ella me llamó y me dice, felicitaciones por tu libro, ya pedí tu libro. Cuando me dice, ya pedí tu libro, fue la primera persona que me dijo, ya pedí tu libro, pues yo ya me sentí realizado. Yo dije, bueno, me siento bien, pues chévere. Sí, 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 la verdad que tiene que ser súper motivador. Yo es algo que todavía no lo he vivido porque, bueno, yo de alguna u otra manera yo he estado dedicado durante mucho tiempo a la música, ¿no? Y sé lo que es al final tener tu disco en las manos y decir el trabajo que ha costado esto, el sudor que ha costado esto y tenerlo ahí es algo súper, es como un hijo tuyo, ¿no? Un hijo creativo tuyo, ¿no? Y la verdad que me encantaría vivir ese momento porque es algo tan personal que creo que es muy bonito, es algo muy bonito. Bueno, lo podemos conseguir por Amazon para el que quiera buscarlo, no tiene nada más que buscarlo ahí, fácil, Entre sueño, circo, pájaro y ardilla, de Leonel Flores. Vale, quiero entrar ahora un poco en tu proceso creativo, ya por ir encaminándonos hacia el cierre de la entrevista, aunque todavía tenemos un ratito más de charla, si te viene bien. Y bueno, cuéntanos un poco, cuando tú te sientas a escribir, a mí me gusta saber la gente cómo lo hace, ¿no? Yo me lo imagino ahí en su cuarto, de noche, con una vela. Quiero saber un poco cómo va esto. ¿A ti te surge una idea y empiezas a plasmarla ahí? ¿O tú lo tienes súper claro de inicio, voy a hacer esto y se asemeja mucho a lo que tienes en la cabeza? Cuéntanos un poco. Bueno, mira, yo me considero un escritor, primero empírico, segundo soy un poco a veces explosivo. Yo no planifico, aunque allá atrás se ve, no, no se ve. Allá tengo mi pizarra donde voy tratando de darle forma a los capítulos de la novela, que termino haciendo casi que solamente el 10% de lo que está ahí, pero no suelo planificar cosas, sí las tengo en mi cabeza más o menos, trato como de ir, de ir ajustando los personajes, los momentos, normalmente los momentos terminan siendo distintos, pero yo sí escribo de manera explosiva, obviamente después pues me toca un poquito de edición, porque pues uno pues se equivoca, pero lo hago de esa manera. La manera como me siento a escribir, yo normalmente me siento aquí en este mismo lugar, cuando todos están allá en sus cuartos, escucho jazz y ahí fue. Ah, qué bueno, qué bueno. Hay mucha gente que dice que se pone música tranquila, otra gente dice que no escucha absolutamente nada de música porque se desconcentran, ¿no? Y eso la verdad que me parece también muy curioso, ¿no? Con jazz, muy, muy, muy interesante. Mira, y hay una pregunta que te quiero hacer, ya que has hablado con tantos escritores en cuanto a todo esto del proceso creativo que tiene una persona que dice voy a escribir una novela, voy a escribir un libro, un poemario, cualquier cosa. Em, ¿Cuál crees tú que puede ser una buena herramienta para salir de un bloqueo escritor? Cuando tú te sientas y estás ahí dándote continuamente contra un muro y que no te sale la idea y que no te sale. A veces nos quedamos ahí un poco en blanco, ¿no? Y no hay manera de salir de ahí. No sé si a ti te ha pasado o a alguno de los escritores con los que has hablado, pero algún consejo, alguna herramienta que tú creas que puede ser de utilidad. Bueno, yo creo que las ideas son fundamentales, ¿no? Cuando tenemos una idea, la idea va a fluir sola. Obviamente llega momentos en que pues la misma creatividad nos pone un cerco porque pues hasta ahí llegamos. Pero, pero hay algo que va más allá de la musa y de todas esas cosas y es la disciplina, ¿no? Sentarnos y intentarlo, así lo intentemos y después nos volvamos a leer y digamos, yo escribí esta porquería, pero hay que hacerlo. Es la única manera de salir de eso que llaman bloqueo lector, porque si si me bloqueo y me salgo de donde estoy, por seguridad, pues no va a terminar. Entonces lo recomendable es escribir lo que vaya saliendo y y que en ese momento que tal vez tenga algo de sentido y que después lo volvamos a leer, porque, a ver, uno a la primera puede escribir bien, pero
más adelante va a escribir, no va a escribir tan bien. Entonces, pues es eso, ¿no? La disciplina de, no de obligarse, sino la disciplina de hacerlo para que pues aparezca lo que nosotros esperamos, que es la creatividad y la musa, ¿no? Porque si no, es como el que quiere ser millonario, pero se sienta a esperar a ver si le llega, ¿no? No, hay Si que viene. salir a la calle a buscar, ¿no? Hay que salir a trabajar, hay que reinventarse, hay que hacer cosas. Bueno, es lo mismo. En la escritura es lo mismo, hay que hacerlo, porque no, estoy bloqueado. No, bueno, está bien, puede estar bloqueado, pero hay que buscar la manera de desbloquear y la manera de desbloquear es intentándolo. Sí, insistir, ¿no? Hay mucha gente que dice, si quieres escribir, escribe, siéntate a escribir, que va a salir mal, puede que no funcione, puede que la situación no te dé los resultados que tú busques, pero es escribir. Sí, sí, lo veo buen consejo, un sabio consejo. Al final, si quieres escribir, tienes que practicar y tienes que no dejar de escribir, correcto. Vale, ya hemos hablado un poco también de tus próximos proyectos. Vamos ya a ir hacia el cierre de la entrevista, Leos. El tema de próximos proyectos, ya me has dicho, tenemos ahí esa próxima novela, algo ya más larga. Si no tengo mal entendido, puede que vea la luz a lo mejor el año que viene, a principio del primer trimestre, mediado del año que viene. Esa es la idea. Cuéntanos un poquito, o sea, es ese cuento un poquito más, más ampliado de esa idea raíz. Y bueno, cuéntanos lo que puedas darnos, desvelarnos un poco de esa novela. Bueno, es una novela que nace de uno de los cuentos y que nace con el propósito también de realzar un poco el gentilicio del estado Táchira, de donde yo soy, con la jocosidad del campo, con las cosas que vemos, que vivimos, con sus cuentos, con todas sus cosas, pero es una novela que está enmarcada, primero que no va a ser autopublicada, esa novela va a una editorial y que en el primer trimestre del año 2026 debería de estar publicada. Estamos haciendo los esfuerzos necesarios desde todo punto de vista para que pues la novela tenga eso que buscan las editoriales y lo que la editorial nos pidió, porque pues lamentablemente pues la editorial es un negocio y pues los negocios hay que mostrarles que algo que venda. La novela tiene ese sentido muy de pertenencia, muy de donde yo soy, de Venezuela, con sus toques históricos, con sus toques políticos, con su magia, con todo lo que pudieron haber conseguido en mi primer libro, lo van a conseguir en una novela ambientada en 1945 y que va a culminar en 1984, en un periodo en el cual, voy a decirlo, hablar un poquito de historia. Venezuela cambia de ser un país gobernado por militares para ser un país gobernado por civiles y que después Ujú. vuelve a ser un país gobernado por militares y después vuelven otra vez los civiles al poder. Entonces, dentro de todo ese entramado, nace esta novela que tiene muchas cosas de Venezuela y sobre todo de esas cosas que nosotros en nuestra juventud veíamos que no vemos que no vemos en otros países. Por ejemplo, era ver a un extranjero para la gente de los campos en Venezuela era maravilloso, ¿no? Era como que wow, era conseguir como una moneda de oro, ¿no? Y eso, esas partes graciosas y jocosas, pues están ahí también presentes. Sí, sí, pues nada, estoy ya deseando leerla y todavía no ha salido a la luz y todavía queda unos meses de trabajo por delante, pero bueno, te seguiré la pista y sobre todo ya me adelanto para que sepas que cuando salga esa novela y tenga la oportunidad de leerme, te voy a volver a invitar y que hablemos en profundidad de ella porque la verdad que será un buen momento, será un buen momento. Vale, mira, pues quiero, ya que estás metido ahora muy en este tema, ¿podrías dar un consejo a esas personas que están con ese miedo de acabar publicando su libro? Ya tienen una idea escrita, ya lo tienen, pero tienen esos miedos de cómo hacerlo, las dificultades que se puedan encontrar, cómo darle forma final a todo esto. Hay gente que se queda también ahí encerrada. ¿Qué consejo le daría a esa gente que esté escuchándonos ahora? Bueno, Facundo Cabral decía que no era tan viejo para dar consejos, ¿no? Pero yo también parto de un principio.
odio a nadie, miedo a nada. Yo creo que tener miedo es la antítesis del amor, ¿no? Y si nosotros hoy queremos hacer algo, hay que hacerlo con el corazón y darle, como dicen en Venezuela, darle para adelante, porque es que si nosotros nos quedamos esperando el miedo de que qué dirán, de qué dirá mi tía, la abuela y mis amigos que voy a publicar un libro, no, no, es atreverse a hacer las cosas, es ir en contra de la corriente, es hacerlo porque es que si nosotros no lo hacemos hoy, la vida pasa, hermano, la vida pasa. Y entonces la vida pasa, como la vida pasa, mañana nos morimos o se muere otro. ¿Y qué nos queda? Alguien dijo por ahí que había que dejar un hijo, un árbol y un libro. Bueno, ya hice las tres. Pues mira, Pero ya. sí es eso, hermano, es que lo intenten, que lo hagan y que no se detengan en sus sueños, porque si su sueño es escribir un libro, escríbanlo. Si su sueño es tocar y tener un grupo de rock, de jazz, de blues, si quieren de reggaetón, no importa. También lo pueden tener. Hay gente con malos gustos, eso no tiene nada que ver, pero hacer lo que nos gusta es parte del triunfo que nos deja la vida. Eso es todo. No tenemos no tenemos otra. Sí, la vida es demasiado corta como para vivir con ese miedo, ¿no? Y como no intentarlo, ¿no? O sea, al final es eso. Vale, pues mira, te quiero hacer dos preguntas ya para cerrar la entrevista, que ya llevamos aquí un ratillo hablando y no te quiero robar más tiempo. Estoy agradecido por tu tiempo. Dos preguntitas rápidas. Una de ellas, ¿algún poeta que a ti te haya marcado? Poeta, y hablo poeta, no hablo de escritor, porque por ir dándole ese tono final a esta cuenta de poesía también. ¿Alguien tiene seguro en mente que nos recomendarías? Y por otro lado, no sé si ahora te estás leyendo algún libro o no, esta es una pregunta que hacemos, o un libro que tengas en mente leerte próximamente, para conocerte un poco a través de esos autor y libro. Bueno, poeta, de mis poetas favoritos, obviamente Andrés Eloy Blanco, poeta venezolano, además que también fue un luchador, vivió en la clandestinidad, estuvo y fue fundador de una organización política, pero más allá de eso fue un gran poeta, murió en México y creo que es de los poetas grandes que tuvo América Latina por allá en los años 50. ¿Qué libro me estoy leyendo? Bueno, ahorita estoy leyendo varias cosas. Estoy releyendo Los Miserables de Víctor Hugo, una edición muy bonita que compré. Estoy leyendo también a una escritora argentina que no conocía y que la conocí porque la nominaron al Premio Nobel de Literatura. Samantha, el apellido es complicado. Eh, siempre estoy leyendo, también estoy leyendo a un escritor amigo español, Amaepo Blue. La estoy leyendo, también leí por ahí hace poco a otro escritor amigo también, conocido, allá en España. Y bueno, siempre tenemos un libro en la mano para poder estar volando con tanta gente. Pues nada, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Nada, antes de finalizar, como casi siempre hago, ya para el cierre me gustaría darte la oportunidad de si quieres añadir cualquier cosa que nos podamos haber dejado en el tintero, cualquier cosa, es tu momento, estamos encantados de escucharte y con ello ya pues finalizamos esta maravillosa entrevista que nuevamente te agradezco el tiempo y espero que estés por aquí próximamente. Cuéntanos lo que necesites o quieras. Bueno, siempre quedan cosas por decir, ¿no? Porque pues estas conversaciones son para largo rato, ¿no? Estas no son conversaciones de una, dos, tres, 4 horas, no, estas son conversaciones de amigos para tenerlas y para cultivarlas, ¿no? Siempre vamos a tener algo que decir o algo que no dijimos. Yo creo, yo creo que hoy en día los escritores, como lo han hecho en otras oportunidades, deben de no hacerse parte de, sino más bien de hacerse cargo de. Y sobre todo cuando digo cargo es de las situaciones que pasan en el mundo, las injusticias, la, la miseria, la tristeza, la violencia, porque a veces decimos, bueno, mira, yo estoy en contra de lo que sucede en tal país. Ah, pero entonces te atacan, porque si tú estás en contra de eso, tú entonces eres amigo
Entonces, ¿sí me entiendes? Los escritores y los artistas deben de estar siempre en favor del oprimido. Yo creo firmemente en eso, tal vez por mi vocación eh, Política. rebelde, pero yo creo que los escritores, y que lo han sido, los escritores de por toda la vida han sido contestatarios al sistema o a las injusticias. Y hay mucha gente que tal vez teme decir algo porque pues, y no es necesario a veces decirlo, a veces con nuestros escritos, con nuestras novelas, con nuestros cuentos, decimos muchísimo más que pararnos a dar un discurso. Entonces, mi invitación es a que siempre los escritores estén firmes ante las injusticias que pasan en el mundo, no solamente en mi país, en todos los países del mundo pasan cosas horrorosas y los escritores y los artistas tenemos que poner nuestra pluma y nuestros pinceles a favor de la justicia. Pues nada, muchísimas gracias. Unas sabias palabras al final de esta entrevista. Leo, agradecerte de verdad que hayas estado junto a nosotros este rato. Si se ha hecho corto, mejor, porque vamos a tener oportunidad más adelante de volver a hablar contigo y estoy seguro que seguiremos por aquí. Y gracias sobre todo por tu tiempo, porque a pesar de estas 6 horas de diferencia entre nuestros países, pues bueno, te has abierto aquí a este espacio, a este directo y a este podcast. Y la verdad que bueno, gracias por este libro también, porque ha sido para mí un descubrimiento, estos pequeños relatos que te dejan con ese sabor de quiero más, ¿no? Y nos abren a ti como escritor. Muchísima suerte con el libro y sé bienvenido siempre que lo desees a este canal y lo de siempre. Hasta pronto, muchísimas gracias y nos vemos por aquí por las redes. Leo, gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted por este espacio, por estos minutos de estas conversaciones tan interesantes. Y bueno, nada, estamos por aquí a la orden, por aquí tiene un amigo y éxito y esperamos también que pronto puedas publicar tu libro. Ojalá así sea. Aquí estaremos. Así, ahí cambiamos los papeles. Ahí hablamos tú, me entrevistas tú y así lo hacemos. Bueno, pues nada, Leo, muchísimas gracias. Hasta pronto. Cuídate. Gracias. Chao. Chao, Chao. gracias. Chao. Pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy. De nuevo, muchísimas gracias, Leo, por este rato. Muchísima suerte, como te he dicho, con este nuevo trabajo, con este libro que es una maravilla para quien quiera adentrarse en tu mundo entre sueños, circos, pájaros y ardillas. Y espero verte pronto por aquí con esa publicación de la próxima novela. Será un placer poder hablar contigo y ya tengo muchísimas ganas de leerla. Y nada más. A todos los que habéis llegado hasta aquí, gracias nuevamente por estar este tiempo, este rato con nosotros aquí, escuchándonos. Es un placer, estamos empezando con el podcast, pero para mí es un total orgullo que haya gente que lo escuche completos y disfrute de este rato con nosotros. Así que nada más, hasta pronto, poetas. Os espero en lo onírico del verso. Acompañadme en este viaje y hagamos juntos poesía. Y recordad, la poesía está de moda.